Damas y caballeros, con ustedes, El Tomate. Un podcast para todos. Comenzamos. Qué mal que Zoom no te indique cuánto tiempo vas en la llamada. Sí, muy mal, muy mal. Pero lo que está muy bien es el tomate. Vamos a empezar en esta ocasión con un nuevo episodio. Bienvenidos. Aquí agarrando de bajada a la gente. Como siempre, aquí estamos sus amigos. Bueno, no es cierto, no son sus amigos. Igual y se acoplan, pero ya llevarlo a una relación de amistad ya se me hace fuerte. Hay como dos, tres. Tienen que sacarnos a comer y. Sí, sí. Hay como 2, 3 personas que sí son nuestros amigos, o al menos pretenden ser nuestros amigos. Entonces. Bueno, muy bien. A todos ustedes los queremos mucho, gente, ya saben. Y bueno, pues aquí tengo a mi lado derecho, no, a mi lado izquierdo, es Álvaro Portillo. Abajo de mí se encuentra David Irigoyen. Y supongo que arriba de mí va a estar Manuel Valencia. Sí, le atinaste. Yeah. Creo que ya estamos mejorando. Ya van como 7, yo iba a decir, ya van como 7 episodios, ya debería dejar de ser novedad esto, ya estamos todos idiotas. No, nunca. Así, toma una manzana. Sí. Yo sé como todos los TikTok que han salido. Queremos recordarles que se suscriban al canal, nos den like ahí al videito, nos compartan con sus amiguitos y sus no amiguitos o conocidos, y que nos sigan en nuestras redes sociales como El Tomate Podcast en Facebook, Instagram y Twitter, como el Supermarket. Mándenos sus correos a eltomatepodcast@yahoo.com.mx como si fuera 1998. Yahoo, ya digo, sé. O sea... De hecho, es que no conseguimos cuenta de AOL, entonces... Sí, exacto. Es que... Ya estaba cerrada. Ya no había... ya no estaban los disquitos estos gratis de internet, con América Online. 10,000 horas de internet gratis. 10,000 horas de internet. Maravilloso. Nunca entendí cómo funcionaban esos. No, y pero yo vaya que sí los aproveché. Yo siento que como que todo el mundo teníamos, era como una de esas basuras que de repente aparecen en el mundo y luego ya, ahora después a todo el mundo le estorba. Sí, y que a veces venía con demos de videojuegos. Sí. Entonces todos teníamos el primer salía en el serial del Jedi Outcast o algo así, porque venía. Sí, todos teníamos el primer nivel así del Sudoku Extreme o algo así en chapa. Casi que cruzabas al paso y luego así como que te revisaban tu visa y luego, tenga, aquí tienes su disco de internet gratis o algo así. Bueno, sí, yo creo que es una referencia para... gente de la frontera. Norteño, sí. Sí, porque definitivamente. Pero sí, bueno, después de este maravilloso intro, vamos a dar pie al tema que nos atañe en esta ocasión. ¿Álvaro? Sí. Pues es un tema como la mayoría de los temas del tomate. Hablamos de lo que está sucediendo alrededor nuestro en el mundo, en nuestras ciudades o países, etcétera, etcétera. Y pues es este movimiento de protestas, de manifestaciones por lo que sucedió y ha estado y ha habido sucediendo. Ha estado sucediendo. Bien, Cepeda, eso es todo. Ya empezamos mal. Todo lo que ha habido sucediendo. Todo esto de George Floyd y los movimientos de Black Lives Matter, todas las protestas que están en todo Estados Unidos, algunas partes del mundo, como se ha visto en Berlín, en Londres, en Israel. Y pues vamos a tratar un poquito de ese tema que pues ciertamente es algo que no debemos ignorar, es un tema que se debe platicar, del cual tenemos que estar informados, tenemos que estar educados al respecto, tratar de entender, y si no podemos entender, pues entender que no podemos entender, pero no nada más quedarnos callados, sino pues apoyar este movimiento. Y no nada más eso, sino también vamos a queremos tratar un poquito de lo que sucede en México, también con la brutalidad de la policía y pues con este racismo que existe también en nuestro país, en nuestro bello país. Pero yo creo que podemos empezar con lo que sucedió, o la chispa
que incendió todo esto, la gota que derramó el vaso, que Ok. fue el brutal asesinato de George Floyd en Minneapolis, que yo creo que casi todo mundo, si no es que todo mundo está al pendiente y sabe lo que sucedió. Si no saben, pues fue un afroamericano que fue arrestado porque supuestamente pagó con un cheque falso de $20, donde 4 policías lo bajan de su vehículo, eh, lo detienen de una manera pues, de fuerza excesiva, lo tienen en el piso totalmente detenido, y uno de los policías con la rodilla sobre el cuello de George Floyd, y también los otros 3 policías arriba del cuerpo de George Floyd, y George Floyd dura aproximadamente 8 minutos con 40 y tantos segundos en el piso sin poder respirar, con mucho dolor. Él les dice a los oficiales aproximadamente 15 veces, no puedo respirar, inclusive en su dolor, en su agonía, busca a su mamá, o sea, busca a su mamá, y es un video pues que en realidad es muy fuerte. Si son sensibles a este tipo de videos, pues no lo vean, simplemente pues infórmense, pero es algo que ves y realmente te pega, o sea, cómo sucede esto en estos días. Y pues ese video obviamente se hizo viral y la gente pues ya muy cansada, y muchos, obviamente ya de ahí salieron muchos otros casos, eh, pero pues de eso queremos hablar hoy. Ok, y pues este caso desató toda una serie de manifestaciones que incluso escalaron en cuestiones que ya también este, se volvieron, pues, digamos, más violentas, pero obviamente hay que poner ahí en la escala, ¿no? Necesaria. Obviamente estas manifestaciones que empezaron siendo pacíficas, que de hecho han sido pacíficas de hace un buen rato, todos recordarán Y el caso se de... han mantenido la gran mayoría pacíficas. Exactamente, recordarán el caso de Colin Kaepernick, que fue este atleta de la NFL que hizo una manifestación pacífica al demostrar inconformidad en los juegos, ¿no? Y se hincaba cada vez que sonaba el himno de Estados Unidos, y pues básicamente lo crucificaron al pobre sujeto y dijeron que era un exagerado y que era un ridículo. Y resulta que pues estas protestas, digamos, también obviamente escalan en molestia y pues también es obvio que esto se iba a disparar en una etapa en la que estamos tan estresados como pues, poniéndole encima todo lo del coronavirus, ¿no? Entonces, definitivamente era algo que se podía ver venir. Y otro factor que creo que también es importante es, por ahí preguntaban, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en otras administraciones? Y sin determinar digamos que Obama, por ejemplo, fuera el angelito, ¿no? Porque tendrá sus cosas, pero el discurso de Trump definitivamente no ha ayudado a que esta clase de situaciones aminoren, ¿no? O sea, el sujeto, él, bien o mal lleve su administración y la opinión que cada quien tenga de él, pero lo que sí es cierto es que le encanta el escándalo. Entonces, él mismo se ha encargado pues, de decir, bueno, pues mi discurso es, voy a ponerlos todos en contra y los que me quieran me van a querer un chorro y los que me odian me van a odiar un chorro. Pero pues la bronca es que no es gratis, ¿no, compa? Entonces, sí, pues ya sale mucha gente que lo apoya quejándose de que, ay, miren cómo son enojados y cómo son violentos y no sé qué. Y realmente son cosas que se ha estado sembrando. Esto es una cuestión sistemática, ¿no? No emergió de la nada, no es porque hubo un arresto incorrecto y ya toda la gente se decidió volver loca. Sí, que Trump no es simplemente el culpable de todo esto, ¿no? O sea, simplemente, o sea, no, él no fue ni el primero, y yo creo que no va a ser el último que va a hacer esto, pero pues obviamente en la posición en la que él se encuentra, pues no está ayudando en lo más mínimo. Sí, no, su discurso no ha sido unificador, e incluso cuando ha tratado de ser unificador, desafortunadamente no lo ha sido. Yo no sé si él se da cuenta o no. Quisiera pensar que no se da cuenta, pero no voy a asumir ni una ni otra cosa de la manera tan racista en que se llega a comportar. Pero yo creo que es parte de, no sé,
voy a pensar que no se da cuenta, pero eso es precisamente parte del problema de toda esta gente que piensa de que no, es que no es racismo, simplemente es por, y ya te inventas cualquier otra excusa, ¿no? Y que tal vez crees profundamente en esta excusa y no te das cuenta que tienes ese comportamiento racista, tienes esa posición de privilegio que pues no la escogiste tal vez, pero pues la tienes y eso hace una diferencia social y que esas diferencias sociales existen. Entonces, si algo es verdad, de nuevo, sin asumir de que conscientemente es un racista, no voy a asumir eso, pero definitivamente es una persona que no se da cuenta que el racismo sistemático existe y que es un problema. Y que lo Sí, manifiesta, definitivamente, definitivamente, o sea, mucha gente acá en Estados Unidos o inclusive en el mundo dice, no, pues yo no soy racista, pero o el movimiento que hasta cierto punto es una antítesis del Black Lives Matter, que la gente empieza a decir All Lives Matter. Y sí, o sea, All Lives Matter, la verdad, o sea, o sea, no está mal, o sea, no está mal dicho. El problema es el contexto y el problema es por qué existe Black Lives Matter. Hay un video de Ashton Kutcher, que él está hasta llorando, o sea, ves el dolor y cómo la gente acá en Estados Unidos, o sea, hay gente que ya está cansada y le duele. Y yo creo que a él como papá, o sea, porque él cuenta le está explicando a sus hijos, ¿no? De por qué Black Lives Matter. Y tiene una niña y un niño. Y, por ejemplo, le dice al niño, no, es que las niñas van primero. Y luego el niño, ¿pero por qué si somos iguales? Y dice, sí, pero hay lugares en este planeta, en nuestra sociedad, donde, y dice en inglés, girls don't get to go, o sea, donde ni siquiera tienen una presencia, donde no valen. Entonces él dice, por eso para nosotros, las niñas van primero. Y dice, ¿por qué decimos Black Lives Matter? Porque hay gente en este país, en esta ciudad, en donde estamos, que para ellos la gente, las vidas negras, las vidas afroamericanas no valen. Entonces, por eso es como que, hey, all lives matter. Y ya en las redes sociales todo el mundo tratando de explicar, ¿no? El por qué está mal que digas all lives matter. Una persona pone un ejemplo, ¿no? De que estás en un vecindario, y una casa se incendia. Entonces, esta casa se está quemando y el decir all lives matter es como que lleguen los bomberos y empiecen a echarle agua a todas las casas cuando en realidad es una la que está sufriendo esta situación. Entonces, no sé si llamarla ignorancia es lo correcto de las personas en el decir, no, pues es que no puedes decir Black Lives Matter porque todas las vidas importan. Sí, no, el eslogan no implica que las otras cosas no importen, más bien está haciendo de que precisamente sabemos que estas otras importan, pero tenemos que como sociedad entender que también las vidas de los afroamericanos importan igual que las demás y que una de las cosas, digamos que el backlash, o sea, la manera negativa que llega a reaccionar la gente es, ay, es que no me tienes que decir eso si yo no pienso que valgan menos, pero el problema es que como sociedad, y esa es la parte que tenemos que reconocer, aún sin darnos cuenta, existen sistemas que están ahí, que hacen que haya comportamientos racistas y ciertos estereotipos que hacen que de manera práctica, si tal vez yo no lo hago intencionalmente, pero en la práctica e inconscientemente, parece como si esas vidas valieran menos dentro de la sociedad. Y pues el racismo, ¿cómo le llaman? Sistemático. Sistemático, estructural, exacto. Y eso, e implícito, o sea, implícito sería de que que probablemente nosotros tres o alguno de nosotros tres manifestamos incluso sin darnos cuenta. Y eso suena como que, ay, estos progres están inventando ya hasta que somos racistas sin darnos cuenta. Bueno, o sea, no es un invento. Hay estudios, uno de ellos por Taber Lodge, que son científicos políticos de la Universidad de Stony Brook en Nueva York,
que dentro de las cosas que investiga es precisamente eso, las reacciones negativas que implícitamente muestra la gente sin darse cuenta, que digamos que les muestran la cara de un afroamericano y que eso les produce sentimientos negativos, aunque esa persona manifieste que no es racista y ciertamente no quiera ser racista, pero ya tiene implícito, por cómo se ha desarrollado en la sociedad, tener estas reacciones negativas y que ve a alguien, no sé, un caucásico y tiene reacciones positivas. Y eso está en el cerebro, que es una parte del cerebro que no puede controlar y está ahí. Entonces, esas cosas existen y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿de dónde viene esto? O sea, porque no es como que sea natural, sino que nuestra educación, lo que hemos visto, lo que hemos estado expuesto, es lo que va generando estas cosas. Y es parte de lo que tenemos que reconocer, que precisamente entender Black Lives Matter, porque incluso implícitamente la manera que aprendemos como sociedad, tenemos estas reacciones negativas hacia ciertos grupos sociales, que aquí son los afroamericanos e incluso a veces también los latinos, y en México puede ser hacia los indígenas, hacia las personas que tienen un color de piel más oscura, a las personas que hablan de cierta manera, y de nuevo, existe y tenemos que entender que existe y no es para culpar o apuntar con el dedo de que eres un asqueroso racista. Puede haber gente que sea un asqueroso racista, sí, pero en la mayoría de los casos, es un racismo implícito que tenemos que reconocer para poder cambiarlo, porque si no lo aceptamos, entonces las cosas van a seguir igual. Sí, es donde hasta cierto punto es formativo, ¿no? Y como dices tú, no es tanto que, digamos, nuestros papás nos enseñaron a ser racistas, ¿no? Pero yo creo mucho tiene que ver los medios, televisión, películas, no sé si radio, pero inclusive en la publicidad se ve, y esto es a nivel mundial. En México lo vemos desde las novelas, todos los actores, actrices son güeritos, son blanquitos. En los empaques, en los espectaculares, siempre vemos gente blanca. Yo estuve en Indonesia, estuve en Yakarta hace unos 3, 4 años, y pues de hecho en Indonesia la gente se parece, es como una mezcla entre un asiático de una piel más clara como con piel de latino, entonces son así como que asiáticos más oscuritos en cuestión de color de piel. Pero tú ves así como, pues como en Latinoamérica, ¿no? O sea, que somos morenitos y así, pero tú ves toda la publicidad en los malls y todo eso, y ni siquiera son asiáticos blancos, o sea, son anglosajones, ¿sí? Caucásicos, en los malls, en los espectaculares y todo. Entonces, ¿cómo este movimiento de que se puede rastrear, o sea, desde la colonización, con las pinturas, inclusive cuando se empieza a hacer el evangelismo, vienen y te muestran un Jesús blanco, todos los santos son así como blancos, entonces esa divinidad es blanca, entonces no hay como que desde un principio llegan... Negros. Ajá. Sí, exactamente. Si fuéramos como que más, no sé, antropológicamente correctos, pues Jesús probablemente sería moreno. La figura histórica a la que se representa, era un sujeto que vivía en Palestina. Entonces, la gente de allá no es muy güera en general, no sé si lo han visto, pero no se caracterizan por ser como parecer actores o modelos de revistas como la mayoría del tiempo se le representa. Y que sea la cosa, incluso vamos a decir que si fuera... Tal vez el milagro de la existencia de Jesús es que era el único güero de ahí. Puede ser. Por eso fue tan famoso a nivel mundial, ¿no? Que, aunque fuera, no tendríamos que generar como que un juicio de valor de lo que significa la figura pero lo hacemos de manera también natural, es una parte humana y es algo que tenemos que entender y por eso estar conscientes de que lo hacemos. Entonces, pues sí, o sea, hay peligro con el evangelismo de haberlo presentado de esa manera porque se forman estas asociaciones entre la gente de este tipo, buena, exitosa, triunfadora, y que se forman además sus estereotipos y luego se vuelven profecías autocumplidas también.
época. O sea, volviendo a la colonización, ¿no? Lo que decías de que, ay, es que los blancos eran más exitosos. Y luego, pues sí, porque pues eran los que controlaban todo el poder y no dejaban a nadie más acceder en el poder y tenían a los demás dominados de diferentes maneras. Entonces sí, los blancos eran más exitosos por razones obvias. Y entonces se vuelven, o sea, estas profecías autocumplidas y después la gente empieza a sacar conclusiones completamente erróneas de que, ay, es que, volviendo aquí a Estados Unidos, mira, es que los afroamericanos también donde viven, o sea, ahí se ve que es diferente la cultura. Pues sí, o sea, tiene una historia que los ha empujado a tener circunstancias sociales mucho más difíciles, enfrentar obstáculos que son diferentes a los que enfrentan los caucásicos aquí en Estados Unidos, tener también mayores índices de pobreza por razones obvias, y quien no sabe a qué razón, la esclavitud y todo lo que incluso después de la esclavitud significó la segregación, pues claro que va a haber patrones culturales y sociales que son bien diferentes, pero si tú pones a cualquier grupo social bajo esos patrones, va a presentar comportamientos, si no iguales, sí similares. Entonces ahí es donde muchas veces, en todos lados, esto lo hacen los mexicanos, lo hacen los asiáticos, o sea, todo el mundo sacamos conclusiones tan erróneas por como, ay, es que vemos este grupo se comporta así sin preguntarnos de dónde viene más. Digo, no por nada existe la muy desafortunada frase de que, ay, es que el pobre es pobre porque quiere. Y es sacar conclusiones que no responden al contexto, la historia, la cultura que estas personas han tenido que enfrentar, y que además es cuestionarte de que, bueno, y yo también estoy en la posición que estoy, parte ahora sí que por fortuna, sin menospreciar el trabajo que pudimos haber llegado a hacer, pero también es cierto que somos afortunados en ciertas cosas que no teníamos ningún control nosotros, y eso es parte también de reconocer para tratar de cambiar las cosas. Sí, el hecho, dices tú, desde la segregación, bueno, esclavitud, segregación, y cuando inclusive aquí en Estados Unidos, ¿no? Que dijeron, bueno, ya no va a haber segregación, todos, o sea, cada quien puede estar donde quiera estar y todo. ¿Qué hacen la mayoría de los blancos? Decir, bueno, si no podemos separarlos, nos separamos nosotros y creamos los suburbios. Y se salen, y los suburbios obviamente, y aquí es donde empieza ese racismo sistemático, o ¿cómo has dicho la otra palabra? Estructural. De estructura, en donde salen el suburbio, ¿sí? Y pues obviamente tienden a ser pues, familias con más dinero, porque pues ellos no empezaron de cero, ¿sí? A partir de que termina la esclavitud, sino ellos ya traían algo de ganancia, y obviamente esa ganancia y esas oportunidades pues se van heredando. Y de ahí, por ejemplo, acá el sistema educativo, las escuelas, cómo reciben sus fondos es por impuestos de propiedad, que pues obviamente Exacto. En zonas más nice, más bonitas, pagan más impuestos, por ende las escuelas tienen más fondos. Y son las zonas donde huyeron los blancos, porque realmente fue una parte de huir para separarse de los afroamericanos. Sí, o sea, y ya ahí no es que conscientemente yo haya querido, digamos, piense que eres inferior, pero está esta población en una posición de desventaja por un comportamiento muy consciente de querer separarse de este grupo, y que puede que haya empezado por estos, bueno, no puede, empezó por estos estereotipos de que, ay, no quiero estar con este tipo de gente. Y entonces se vuelven también profecías autocumplidas, porque ya ves, mira cómo viven ahí en la ciudad, mira qué feo. Pues sí, o sea, pero no son circunstancias tan simples. O sea, exactamente, o sea, se van perpetrando estos estereotipos. Ahora, por ahí existe también el argumento, hablando también de las cuestiones que están en contra, ¿no? Que bueno, si tú tienes un sistema en general donde tienes elementos en competitividad, que tú sabes mejor que nadie, Grillo, de teoría de juegos, pues obviamente al final del sistema vas a tener ganadores, ¿no? Y vas a tener como gente que va a tener ventajas y va a tener, o sea, como que lo que a veces se dice es, bueno, no podemos indignarnos tanto porque la verdad, pues, es algo que se da natural, ¿no? O sea, es algo que se da en una distribución, por ejemplo, en la famosa esta ley de Pareto, ¿no? Que el 80% del trabajo se hace por el 20% de las personas. Resulta que es una regla bastante universal. Entonces, esta cuestión también o sea, por ahí he escuchado el argumento de que
no debería indignarnos toda esta cuestión de lo de que los capitalistas, lo que tienen el 10% de la población tiene el 80% de la riqueza mundial, porque es una distribución que se da en el universo. Y, bueno, yo creo que tiene algo de válido en cuanto a que sí es cierto que se da de manera natural, porque pues incluso hasta la masa de los planetas, o sea, es algo muy curioso, ¿no? O sea, cuestiones que no tienen nada que ver con el control humano. Sí se distribuyen de esa misma manera, o sea, el 20% de los cuerpos celestes tienen el 80% de la masa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la materia que conocemos. Yo creo que ahí lo que nos toca es, o sea, está bien, todo muy padre. Creo que ahí lo que nos toca es decidir si queremos ser como tan amorales como el universo. Es decir, pues sí, obviamente todos estos sistemas del universo, de la física, se desarrolla de esta manera, pero digamos que como seres, ahora sí que aprendiéndonos filosóficos, ¿no? Como seres conscientes, pues tal vez podamos tomar una decisión de que o sea, de que pudiéramos revertir un poquito ese proceso, o si no, digamos que no tratar de luchar contra las fuerzas místicas que gobiernan el universo, pero sí decidir si queremos, pues simplemente, que nos valga sombrilla, o sea, si es éticamente correcto que haya gente que está siendo aplastada y que simplemente, pues porque así se da, entonces ya así lo dejamos. Que eso a mí también me parece, pues será matemáticamente correcto, pero sí me parece un poco aberrante. Y además es irte a las razones de por qué ahí la acumulación porque alguien podrá decir, precisamente argumentando eso, que es de manera natural y entonces las oportunidades son las mismas, pero pues tienen más capacidad. Pero también es irte atrás de que, bueno, el proceso ahorita ya sabemos tal vez por qué se dio y que se dio por una cuestión de, si nos vamos, ahora sí que sin juicios de valor completamente, por una cuestión histórica de que las sociedades europeas tuvieron un mayor desarrollo por la cuestión de su ubicación geográfica que les permitió avanzar tecnológicamente gracias al comercio que podían tener con África y con Asia y entre ellos mismos. Que es una cuestión accidental y de ahí se forman después poderes hegemónicos. Pero ya sabemos que no es una cuestión de que sean inferiores los otros pueblos o lo que sea. O de que los europeos hayan decidido en esa cuestión, simplemente tuvieron las condiciones. Exacto. Entonces ya podemos voltear hacia atrás y decir, ok, por esto se dio, pero resulta que a quien se está oprimiendo, pues no tuvieron las mismas oportunidades. Entonces no podemos decir de que, ay, no, entonces todos empezamos igual. Y no, o sea, en este punto de la historia yo no puedo argumentar que tengo las mismas oportunidades que los demás porque todos iniciamos la humanidad al mismo tiempo. Pues, o sea, bueno, podrías usar ese argumento, pero es extender o estirar mucho el argumento al grado casi del absurdo. O sea, hay que como que limitar y decir, ok, ¿desde qué punto podemos decir realmente tenemos las mismas oportunidades? Y si fuera en este punto, o sea, podemos decir, al menos hay investigaciones en ciencias políticas, en sociología, que muestran de que no, o sea, no tienen todos las mismas oportunidades. Incluso, digamos que existiendo ya las leyes que hay de no discriminación aquí en Estados Unidos y en otros lugares, no son las mismas oportunidades y no es el mismo el comportamiento que presentan las autoridades hacia ciertos grupos sociales. Por ahí también está el argumento de que, ay, pues claro que va a haber más brutalidad policíaca hacia la comunidad afroamericana porque casi todos los crímenes los cometen los afroamericanos. Bueno, pues en parte, si te vas a números totales, ok, sí es cierto, pero es porque viven en ciertas condiciones sociales donde se va a presentar más el crimen. A cualquier grupo que pongas en esas condiciones sociales lo va a presentar más. Pero incluso si controlas por eso, que hay, de nuevo, investigaciones que controlan por esas variables para ponerlos, digamos que a todos en el mismo nivel y analizas, pues resulta que es más probable que la policía actúe brutalmente, controlando por todo lo demás contra las comunidades afroamericanas. Y no hay nada otra cosa que lo explique. No es por el nivel de crímenes que cometen, no es por la gravedad del crimen, no es por el tamaño de la zona. Exacto, o sea, lo que lo explica es que realmente hay algo contra esa persona por ser afroamericana que hace que aquí en Estados Unidos al menos la policía se comporte de manera más violenta contra ellos, de nuevo controlando por todo lo demás. Y eso mismo pasa también en las oportunidades que pueden tener para sacar un crédito, para entrar a la escuela, para obtener, o sea, hay una discriminación
en contra de esas personas que no es explicada por las otras variables, que podríamos decir, bueno, esa discriminación es por esto, porque, de nuevo, cometen más crímenes en números totales, pero incluso si tomas esa variable en cuenta, hay algo que no lo explica nada más que esta discriminación que sí existe. Y entonces ese argumento, digamos, del 80-20, pues... Es casi como decir que los carros rojos son más rápidos porque son los que tienen más multas de exceso de velocidad. El decir, no, pues es que tienen más multas, pues es que es más rápido, ¿no? Y la ciencia otras veces que pues el color rojo llama más la atención y es más rápido de identificar. Pero yo creo que también ahí entra algo que Grillo explicaba en su live en Facebook, que me gustaría que tocara ese tema de lo que es el tema o el término incorrecto de decir raza. O sea, la raza negra, la raza esta, la raza aquella. Porque se me hizo muy interesante y en lugar de yo explicarlo con mis palabras muy, muy limitadas, estaría muy chido que Grillo nos compartiera un poquito de dónde viene y el por qué está mal. Bueno, que lo explico con el conocimiento así que de ciencias sociales, pero sin ser biólogo. Entonces, aparte de biología, ahí si hay alguien que sepa y se enoja conmigo, entenderé por qué se enoja. Pero que es una cosa frustrante que, pues no solo en investigación de ciencias sociales, realmente para todo, al menos aquí en Estados Unidos, se pregunta de que, ¿qué raza perteneces? Y para mí es una clasificación muy frustrante porque no es... pues no tiene una justificación como concepto más allá de una manera de clasificación visual de las personas. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dice la raza? Ahora que pues, ¿qué dice la raza, pues? Ahora que entendemos un poquito más del genoma humano, podemos ver que pues no hay algo así tan estricto como para dividir taxonómicamente. O sea, antes se pensaba, es una clasificación taxonómica, pero después viendo el genoma vemos que no existe tal clasificación. E incluso antes cuando, digamos que no sabíamos del genoma, también eran muy arbitrarias y muy tontas las maneras de clasificar la raza al usarlas en cuestiones políticas y sociales. Yo les decía que me sorprendió mucho el caso que es el que justificó por mucho tiempo la segregación en Estados Unidos, que es el caso de la Suprema Corte de Plessy contra Ferguson. Y que en ese caso, lo que hace uno de, pues, el involucrado en este caso, es que quería sentarse en un vagón de solo blancos. Pero resulta que esta persona tenía como que era un octavo afroamericano. Y decía, lo que quiera que eso signifique. Ya sabemos, ¿no? Bueno, tenía un abuelo afroamericano. Pero qué tan ridícula es la idea de que, eres un octavo afroamericano, entonces eres afroamericano. Pero si eres 7 octavos blanco, entonces no eres blanco. Entonces, raza es una clasificación realmente arbitraria, impuesta y cultural. Y sí, cultural se puede entender más si tú le preguntas a la persona a qué etnia perteneces. ¿Por qué? Porque la etnia es una identidad del grupo cultural al que perteneces, de la manera que hablas, de la manera que te vistes. Es muy fácil, por ejemplo, aquí en Estados Unidos decir, como etnia soy latino, aquí en Estados Unidos, y latino mexicano, ¿no? Pero si te preguntan como latino de qué raza eres, está bien difícil contestar, al menos aquí en Estados Unidos, porque la clasificación, uno como latino, por cuestiones históricas también no lo manejamos, aunque sí tenemos racismo, pero eso es otra historia. Entonces, es una clasificación bien arbitraria que no tiene al día de hoy una justificación biológica y que hemos formado toda una estructura social y toda esta clasificación de que es que son genéticamente superiores ciertas personas cuando no hay una, de nuevo, justificación científica para hacerlo y cuando estas clasificaciones responden a arbitrariedades políticas y sociales. Tan es así que en algún momento en América Latina tú podías comprar tu blanquitud. Podrías blanquearte con algo que se llamaba gracias al sacar, que era básicamente, si soy suficientemente exitoso y tengo dinero, voy a comprar una excepción para poder acceder a puestos de poder y así ya voy a ser blanco, aunque, o sea, te cambias de raza con dinero. Entonces, es lo arbitrario que es esto de las razas. Nosotros inventamos a Michael Jackson antes de que sucediera. Sí, o sea, de perrito callejero pasaste a puro. Sí, o sea, no responde realmente a una cuestión que te defina por habilidades ni por... Y que hay quien pueda decir, no, pero es que sí se ve que la gente es diferente por algo. Y sí, pues es diferente, pero por la cuestión de que
uno se va a tender a reproducir o procrear con las personas que uno tiene cerca. Y por cuestiones naturales, esas personas van a parecerse a ciertas personas. Pero si esas personas los mueves a otro porque ambiente, la proximidad es necesaria, ¿no? Para poder reproducirse. Tengo entendido. Sí, sí, todavía. Todavía, aunque mira, con Neuralink. Con esto del coronavirus, no sé si ya me hace que es lo primero que van a inventar, oye, si ya no pueden conseguir la cura de perdida, van a inventar cómo ahí incurrir en prácticas interesantes a distancia, porque oye. Pero entonces es una clasificación arbitraria y es bien tonto que nos dividamos y formemos estas ideas realmente racistas de separar grupos y pensar que grupos son inferiores que ni siquiera tienen una justificación. O sea, hay quien dice, no, pues bueno, científicamente los asiáticos son más inteligentes o cosas así que, de nuevo, no tienen una validez científica ni tienen suficientes argumentos o evidencia para sustentar ese argumento. O que los afroamericanos son mejores en los deportes, ¿no? El decir, no, es que son superiores físicamente, que pues sí, es por selección, como comentabas, ¿no? Que era una selección artificial. Exacto, o sea, es un accidente histórico bastante triste, o sea, sí, son superiores, ¿y sabes por qué? Por una cosa que se llama esclavitud, que las personas que tenían esclavos querían tener esclavos más fuertes y que pudieran hacer más trabajos físicos. Entonces resulta que obviamente los afroamericanos en Estados Unidos y en los lugares donde había esclavos, pues sí, tienen características físicas superiores a las de otros grupos étnicos, pero no es porque, como raza, pues no, o sea, digamos que es una cuestión bastante desafortunada. Que si haces esa práctica con otro grupo social, pues va a pasar también algo similar. Vas a tener un grupo que sí va a ser superior físicamente porque era lo que estabas haciendo artificialmente. Oigan, y vamos también para aterrizar o universalizar también, bueno, no más universal no puede ser, pero para aterrizarlo más bien en nuestro querido país, vamos a hablar ahora de el fenómeno que se da en México, ¿sí? Que tal vez, precisamente como ha habido muchas manifestaciones últimamente, también ha habido mucha gente que se queja, mucha gente que se queja desde que se inventó Internet, como que se reproducieron, ¿no? La gente que se queja es como la mayor cantidad de gente que hay en el mundo ahora, pero... Llovemos. Sí, ya sé. De ahí nació la idea de este podcast. Que bueno, decimos, bueno, pues que tantos movimientos, sí, que el Black Lives y que no sé qué, y resulta que pues en nuestro país hay una discriminación también bastante estructural, a medida que nosotros también nos hemos incluso deshecho o relegado de ciertos grupos, así, sin ningún miramiento, ¿no? O sea, el descaro total. Así como relegamos a las comunidades indígenas a el día en el que tengo ganas de ir a hacer camping, ¿no? O sea, que tengo ganas de ir a visitar. Ir a la sierra. Ir a la sierra, por ejemplo, que aquí en Chihuahua es súper común, ¿no? Y la verdad no es que yo esté libre de pecado, ¿no? Y no puedo tirar la primera piedra, definitivamente. Que creo que eso es algo también muy importante, o sea, no, como mencionaba Grillo, son cosas que ya están, que son muy, muy arraigadas en nuestra manera de pensar y que tenemos que hacer una reflexión, o sea, no es que ya de la noche a la mañana va a cambiar, pero sí es importante abrir esta clase de espacios, que creo que también lo valioso del movimiento, tanto del Black Lives Matter, pero curiosamente, pues aquí en México no existe un movimiento así. Entonces, sí, y lo vemos desde niños, ¿no? El que el hecho de llamar a alguien indio es una ofensa. O llamar a las indígenas, llamarlas Marías, o sea, es que no, vino una María, o mira, hay una María, o lo que sea, todo ese tipo de... Oye, espérate, deja tú también o sea, desde que nace un bebé, y si sale güerito, cuando nace güerito es cuando te lo chulean. Ay, qué bonito, te salió güerito, y así de que, ay, qué padre, la lotería le gané. Este niño tiene color de oportunidades. Gracias, melanina. Sí, gracias. No, melanina no. Gracias, melanina no. Falta de melanina. Entonces, sí, claro, ay, mira los ojitos, qué bonito. Y lo pones a dos niños y pues obviamente chuleas al güero, ¿no? Y pues qué triste, ¿no? Mira, un ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más grandes actuales
donde saltó el racismo, o lo podemos llamar colorismo, cuando a Yalitza, como si protagonista de Roma, la película de Cuarón, es nominada al Oscar. O sea, que no es cualquier cosa, que por cierto, ese podría ser otro tema, ¿no? Como los Oscars y todo eso siempre han sido como que muy, muy inclinados hacia lo blanco, y han tratado, ¿no? Han tratado como de... Que he dicho, o sea, movimiento. alguna gente dijo que también la nominación de Yalitza era como una especie de mensaje del Oscar, ¿no? A decir, vamos a hacer una sobrecorrección. Pero más allá de lo que sea, se lo mereciera o no, pues la academia le dio reconocimiento, ¿no? Y existe ahí la labor de la chica, que no es nada despreciable. Sí, que exactamente, que para empezar, fue una película que se presentó en Netflix y nomás lo presentaron en algunos cines para que pudiera estar nominada a los Óscares, que así como que un pequeño paréntesis, ya para este próximo año por el coronavirus, películas que se hayan presentado en plataformas digitales pueden ser nominadas a los Óscares. Cerramos paréntesis. Ella es nominada al Oscar por su participación y ¡pum! Saltan los actores, ¿sí? de México, Televisa o TV Azteca, diciendo, ay, pero si es una india, si nomás hizo su papel de todos los días, y cómo es posible que ella sí, y no sé qué. Cuando y ella, luego ella es maestra, ¿no? O sea, era maestra. O sea, sí, antes y de dedicarse. luego que digan, no, pero Cuarón fue el primer racista porque él le vio la cara de india sirvienta. Y así como que, dude, o sea, alguien que dijo eso realmente no entendió nada de la película. No, exactamente, que primero que nada, Cuarón, esta película fue un tributo a ella. No me acuerdo el nombre del personaje. Cleo, sí, o sea, que fue un tributo de que es que ella me crió, o sea, ella hasta cierto punto mantuvo a nuestra familia unida, etcétera, etcétera, y mostrar las condiciones en las que ella vivía. Y dice, yo quise, o sea, exponer todo esto. Y sí, y todo el mundo, uy, Cuarón es un dios y lo amamos, y tu fotografía, aunque igual hay una bronca con Galo Olivares, que fue el director de fotografía original, pero ese es otro tema totalmente diferente. Pero sí, o sea, Cuarón, uy, o sea, y la actriz principal, Aparicio, pues no, ahora sí que no apareció, no valió, no. Tenías un mes ensayando el chiste, ¿verdad? Tenía que hacerlo, perdón. Ya, bueno, gracias por venir al último capítulo del Tomate. Ya no vale la pena seguir después de ese chiste. Y aquí todo es de bajada. Sí, ya quedó para abajo. Y cómo en lugar de decir, fue una mexicana que, ¿qué fruta vendía? Sabía que ibas a decir eso, obviamente, que llegó a lo más alto, chiste malo. Que pegó, o sea, los gringos amaron esa película, ovaciones de pie, y no, pero porque es indígena y todo, no puede merecer esto, no se merece un Oscar, cuando ellos ni siquiera un premio telenovelas han ganado, algo así, ¿no? Que seguramente te digan, es que no es por ser indígena, no, es por... Porque de nuevo, la gente... Tenemos eso, o sea, nadie va a reconocer de que sí, soy el racista malo. O sea, nadie va a ser el malo de la novela conscientemente. O bueno, casi nadie. Tal vez ellos, específicamente ellos sí, Grillo, porque ellos son actores de novelas, entonces, tal vez sí. Pero ese va el malo de la vida real, entonces. Sería la analogía en este caso. Fíjale, ¿qué haces con la lisiada? Exacto, nadie va a querer ser la Soraya Jiménez de la vida. Exactamente. Pero sí. Soraya Jiménez, no me acuerdo, creo que esa era la otra. Bueno, perdón. Ya, sí, esa es la que pesos, sí, ¿no? Esa era la chica de la alterofilia. Disculpa. Sí. Saludos, Soraya. Saludos. Tú que siempre escuchas nuestro podcast. Pero sí, o sea, lo vemos en todos lados, y no nada más eso, sino también pues el abuso de poder dentro de la policía en México, en la política, hay muchísima impunidad, que eso yo creo que también conecta con lo que está sucediendo por Giovanni López, lo que sucedió en Jalisco, que también
fue una cosa así súper aleatoria, como ellos lo cuentan, que ellos estaban afuera de su casa, Giovanni, su hermano y su tía estaban afuera de su casa, no tenían cubrebocas, supuestamente llegaron a detenerlos por eso, donde entre el hermano narra como entre aproximadamente 10 policías llegan, lo golpean, lo avientan a la patrulla y ellos hablan y no, que mañana se los entregamos y total, no se los quieren enseñar al día siguiente porque ya está muerto y, y mucha gente, y yo creo que esa es una de las broncas que tenemos en México, que nos dividimos entre nosotros mismos, porque unos sí dicen, sí, Black Lives Matter y hay que apoyar contra el racismo y todo. Y alguien comparte algo de Giovanni, justicia para Giovanni, ay, cómo es ridículo, eso no va a pasar, no. Entonces, así como que, espérate, pues es el mismo problema que está sucediendo, nomás no es Estados Unidos, no es Starbucks, es Café Punta del Cielo, pero, o sea, sí, no sé, o sea, sí me explico, no más porque sucedió en Estados Unidos ya es trending topic, y si todos somos de allá y apoyamos lo que sucede allá por lo que sucede en nuestro país, pues no, y hay gente que sí está haciendo, hay deportistas, hay actores, etcétera, que están buscando justicia para Giovanni, pero hay otra gente que dice, ay, cómo son ridículos, entonces, como que esa incongruencia dentro del mexicano también siento que es muy extraña. Sí, ahí no sé si un matiz sea que es más fácil, hablando de lo que decíamos ahorita, del racismo, grupos clasificados racialmente es más fácil detectarlos en México, que realmente la división es, digamos, la división visible para como fuimos educados es mestizo e indígena. Entonces, como no es una cuestión tan sencilla para la gente de equipararla una cosa con la otra, puede ser que esa sea una... Sí, o sea, también está que hay gente que no se da cuenta del clasismo que está presentando, pero creo que en eso aparte, porque también es caer en el estereotipo de, es que los mexicanos no, pues, no es, tampoco hay que simplificar. Si estamos hablando de no etiquetar grupos por cómo se comportan, creo que también caemos nosotros mucho en eso de que, los mexicanos, el peor enemigo de los mexicanos es el mexicano, y es como que además de que pasa en todos lados, hay bastantes matices que a veces no entendemos y que de hecho invitan al análisis de qué es lo que debemos de pensar, o sea, ¿por qué la gente se está oponiendo? Si están presentando clasismo, es una cuestión de racismo, porque lo que sí no se puede discutir es que definitivamente en México también se presenta la brutalidad policíaca y que también se presenta si no racismo, vamos, que sí es un concepto, digamos, en ciencias sociales, el colorismo, que como entre más oscura tengas la piel, peor va a ser digamos, el trato que vas a recibir de la sociedad y en este caso de la policía. Sí, es cierto, y también va a decir la gente, pues sí, es que mira, donde hay más gente morena es más violento, ahí está, ni siquiera son más pobres, para no decir, etcétera. para no caer en el estereotipo, pero bueno, o sea, alguno podrá haber pensado en un lugar donde la gente tiende a ser más morena y vive en diferentes condiciones. Bueno, sí, o sea, pero también responde a años de segregación que también existieron en México de manera diferente, porque a finales del siglo XIX en México, ser blanco era ser básicamente un semidios y la manera esto es, digamos, cierto, de que la manera de adquirir el progreso, como se veía en Latinoamérica, era blanqueando la sociedad. Tan es así que en lugares de América Latina como Argentina y Chile, líderes liberales lo que estaban haciendo era invitar a gente de Europa para inmigrar a su país para blanquear su sociedad. Entonces, claro que existe de manera diferente esa, digamos, colorismo o racismo y que todavía ahorita se manifiesta como lo que decíamos ahorita, o sea, desde que nace un niño y que se ve que, ay, es blanquito, qué bonito, ay, pero qué guapo, cosas así. No, y yo creo que también tenemos que hacer una reflexión muy canija en cuanto a la situación de nuestro país, porque yo siento que el caso de Giovanni tiene un mes, y siento que lo escarbamos así de manera colectiva, porque estaba de moda que se indignara la gente con respecto de la brutalidad policial. Y si bien es una buena idea que se destape esto, pues eso es simplemente
O sea, siento que lo estamos haciendo nada más porque, pues, para sonar cool y decir que nosotros también podemos hacer algo, ¿no? El bandwagoning para... Exactamente, o sea, Sí, porque todos se también, trepan, o sea, en español se le conoce como el tren del mame, ¿no? ándale, Todos se trepan al tren del mame y aunque realmente es algo necesario, o sea, no estoy diciendo sí, es que algo la gente, importante. claro, que la gente que se manifiesta en contra del racismo está siendo ridícula, pero sí es importante ver que estas cuestiones también existen de manera muy sistemática aquí en México y la brutalidad policial no es tampoco nada nuevo y también la bronca con ese grillo es que nos vale sombrilla porque es como uno de nuestros iguales, ¿no? Decimos, bueno, o es más, decimos, bueno, pues es alguien de escasos recursos, pues qué bueno que lo golpean. Y realmente nos está valiendo mucho más sombrilla, entonces creo que este espacio sería bueno para reflexionar. Y está bien que saquen este caso y que lo rescaten, pero que no se quede ahí la discusión, porque pues aquí en nuestro país también somos muy dados a olvidar toda esa clase de cosas una vez que ya deja de pasar de moda. De hecho, en todos los lugares, ¿no? O sea, es algo normal. Pero sí es Sí, o sea, importante. hasta que llega un punto que ya se rompe, como aquí en Estados Unidos, que ya, o sea, fue tanta la indignación que la gente sigue en las calles y va a seguir en las calles. O sea, sí va a llegar un punto tal vez del hartazgo que se cansen, pero o llega eso o llega reforma. O sea, va a tener que, porque ya es demasiada la indignación en tanto al asunto, pero sí. Y yo creo que otra cosa de la que no hemos hablado y es también importante mencionar y que tiene que ver también por cómo ciertos grupos, ¿no? O sea, se vuelven a veces profecías autocumplidas, tiene que ver con los mismos policías. Porque una de las cosas que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué tipo de personas son las que persiguen una carrera para ser policías? No cualquier persona. Y si vamos a hablar de México, pues también es una labor de muy alto riesgo en México. Y es una labor de alto riesgo en Estados Unidos, pero creo que es de mucho más alto riesgo en México. Y que además, pues, creo que debes tener cierta personalidad para tener la inclinación de que no, pues sí quiero ser policía y aunque, por ejemplo, a mí que sí, claro que quiero que haya justicia, claro que se haga respetar la ley y haya paz y armonía, al mismo tiempo, pues no me atrevería a entrar en una carrera de policía. Entonces, también, o sea, ¿quiénes son las personas que están El perfil. ocupando estos puestos? Exactamente, ¿qué perfil tienen? Y bueno, precisamente considerando ese perfil, ojalá los entrenamientos estén considerando entonces este perfil que a las personas que persiguen esta carrera, porque sí, o sea, como cada quien que toma la carrera hay ciertos perfiles que se adaptan a ello y no quiero con esto de estar diciendo ya casi caer en una sociedad distópica, ¿no? De así tipo Divergente o los Juegos del Hambre, de que son del distrito 10, entonces todos tienen que ser leñadores. No Sí, así, no, el mundo pero feliz. sí entender que también como grupo, los policías, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son las personas en nuestra sociedad que están tomando esta labor y considerando eso, no diciendo, ay, no, ellos no pueden ser, no, pero bueno, los entrenamientos y las cosas que se deben de hacer dentro de un cuerpo policíaco, creo que es una de las cosas que debería tomar en cuenta, creo, dentro de mi limitado conocimiento al respecto. Y creo que es muy bueno lo que mencionas, Dillo, porque también, obviamente ahorita el mensaje sí es fuck the police, ¿no? Y creo que es importante también recordar que, pues, esos sistemas como la policía, pues, tienen alguna función dentro de la sociedad. Lo que tenemos que hacer es precisamente darnos cuenta de quiénes son y cómo se están formando, ¿no? Porque también, o sea, es obvio que se necesita tener más regulación y es cierto que están actuando de manera incorrecta, pero no significa que deba desaparecer, ¿no? Lo que se argumenta mucho acá es, y hablan muchos, ¿no? Del origen de la policía en Estados Unidos, y muchos argumentan que el origen fue que cuando algún afroamericano quería escapar en los tiempos de esclavitud, la policía, en lugar, más que por buscar el orden, era como para ir a cazar a esta gente, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, pues es que desde ahí viene el racismo y todo eso. Una de las cosas positivas que ha sucedido aquí en Los Ángeles principalmente, que de hecho en su Qué bueno, discurso porque no habías Trump, dicho, en este episodio no habías dicho que estás en Los Ángeles. que está ahí en Los Ya me Ángeles, estaba asustando, güey. Trump le echa mucho al alcalde de aquí a Los Ángeles. Trump
o sea, le echa demasiado. Sobre Sobre todo porque pues, representa todo lo que odia Trump. Todo lo que odia Trump, exactamente. A excepción de Hollywood. O sea, Hollywood, Trump ama Hollywood, de ahí en más. No sé, creo que también, porque... No, pues desde el The Apprentice y todos esos, sus programas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que Garcetti, el alcalde de acá, ya anunció es, uno, que no, porque se iba a destinar un aumento como $250 millones para la policía, y dijo, bueno, eso no lo vamos a hacer, van a haber como entrenamientos más como de sensibilidad, va a haber, como dice Grillo, eso es lo que comentas, de qué tipo de gente se está contratando, qué tipo de entrenamientos van a recibir, inclusive para todas las protestas y manifestaciones, un tipo de entrenamiento diferente, no nada más llegar y golpear gente, sino bueno, cómo asesorar la situación. Y una de las cosas que se me hizo muy chidas es que antes como que un departamento de policía era quien investigaba y todos los casos donde alguien demandaba a la policía o denunciaba a algún policía, pues era la misma policía que controlaba eso, ¿no? Entonces mucha gente se quejaba, pues es que entre ustedes mismos se hacen el paro. Entonces, una de las cosas que Garcetti dijo, bueno, va a haber una dependencia, ahora sí que independiente, una organización independiente que va a llevar estos casos. Asuntos internos externos. Algo así, ¿no? Dale. Y muchos dicen, bueno, o sea, unos dicen, no, pues ya con eso tenemos, o inclusive que ya subieron de grado, porque al policía que mató a George Floyd se había dicho que de tercer grado, ya lo subieron a segundo grado, asesinato de segundo grado, ya se arrestó a los otros policías, también ya se les van a enjuiciar, etcétera, etcétera. Y muchos piensan que con eso se va a calmar, mucha gente dice que no, eso es solo el comienzo, pero yo creo que el hecho de abrirlo a una discusión o una plática, a un diálogo, es yo creo la manera en la que podemos empezar a dirigirnos porque es una tarea que va a ser muy difícil lograr a llegar a un punto de donde todos seamos iguales, donde no haya racismo, donde no haya clasismo, donde no haya todo este tipo de cosas, pero creo que el hecho de exponer el tema, exponer el problema, evidenciar el problema y empezar a abrir, empezar a dialogar, creo que sería una manera ya para avanzar y no nada más dejar al sistema que lo haga, sino hacerlo desde una manera personal, con tus amigos, con tus familiares, si llegas a tener hijos, la educación que tú les vas a dar, etcétera, etcétera. Entonces creo que como para empezar a concluir, no sé si se dieron cuenta, como para empezar a concluir el tema, yo creo que eso sería, en lo personal, creo que sería como que el siguiente paso. Bueno, ¿ahora qué? O sea, no nada más, ya los encerraron, pero ¿qué sigue? Wow, Sí. se quedaron apantallados. Sí, si nos dejaste sin palabras. No, pues es que no es fácil. Bueno, es fácil condenar los actos porque realmente son muy condenables los que han incitado a todo esto. Cualquier acto de racismo es condenable. Y una de las cosas que creo que nos tendríamos que dar cuenta es que hay algunas suena ridículo y es de las cosas que tendríamos que empezar a ver, que no nos suene ridículo, o sea, que hay actos de microrracismo, de racismo sistemático que existen y que, como en la cuestión también de feminismo, ¿no? Hay actos de micromachismo que hay a quienes les parece ridículo, pero no, o sea, existen y ojalá empecemos a estar más conscientes. También estando conscientes quienes estamos buscando una reforma, que es algo que, como dice Álvaro, no se va a dar de un día para otro y que tal vez no lo veamos en nuestra generación. Es decir, la igualdad es algo que se ha estado buscando desde hace muchos años atrás y que hemos progresado, pero es algo que poco a poco es muy difícil arrancar un sistema que estaba diseñado para estos grupos y quitarlo de un día para otro. Es decir, hay cosas que quedan y que tenemos que entender que en parte tenemos que vivir con ellas, pero no aceptarlas, sino buscar reformarlas, pero saber que, bueno, igual no lo veo yo, pero que lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, que lo vean las próximas generaciones. Entonces, entender eso también, algo que Manny decía hace unas, no sé, 2, 3 semanas, no recuerdo cuándo,
pero que aplica también para estos asuntos, que cuando hay un conflicto entre dos grupos, una de las cosas que cada quien piensa que está haciendo el bien desde su perspectiva. Ujú. No significa que los dos están bien, pero el problema es que tal vez al grupo, o sea, lo que ahorita estamos diciendo, no, grupos racistas, sí puede haber quien sí esté medio psicópata y que pues, sí tiene unas ondas ya torcidas, que sí sabe que está mal o no sé, puede existir, pero también hay gente que genuinamente cree en que ciertas razas son inferiores o lo que sea, porque así aprendió, y entonces tenemos que entender que eso no es fácil de cambiar, porque esta gente tiene esta percepción y piensa que es el orden de las cosas, que es lo bueno, aunque digo, sabemos que está mal, pero entender que incluso quien se opone piensa que está haciendo el bien, y eso hace que sea más difícil poder hablar de estas cosas. Entonces, estar dispuestos a negociar y estar dispuestos a enfrentarnos a ese tipo de discusiones y estar dispuestos ahora sí que compartir la mesa de negociación con gente que puede pensar tan diferente para llegar a puntos medios y entre puntos medios y puntos medios ir avanzando poco a poco como humanidad. Ya si no nos toca verlo a nosotros, sí como humanidad. Ujú. Yo, Lenny. yo solo quiero decir que, bueno, más bien, yo solamente quiero regársela a, a la gente mayor. Porque, pues sí, porque tenemos que discriminar a alguien, ¿no? No vas a creer. No, de El hecho, chiste más es bien, apuntar. exacto. No, no es cierto. Lo que quiero salir en defensa de mi generación, porque, digo, siempre dicen que los millennials somos bien ridículos y que no aguantamos nada. Y hemos visto hasta ahora, en estos últimos 10 años, manifestaciones fuertes en contra de las prácticas más terribles del capitalismo. Hemos visto en contra, una manifestación, una ola feminista bastante fuerte. Hemos visto esta ola también de los derechos de las personas con diferentes orientaciones, diferentes géneros. Hemos visto ahora esta cuestión del clasismo y creo que tal vez digamos que podemos ser una generación que suene como que se queja mucho, pero realmente... Muy sensible. Exacto, pero de sensible yo creo que los sensibles son otros, porque no aguantan que se les reclame cosas que realmente estaban mal y pues creo que a nosotros como generación nos ha tocado ver cosas que están mal y que no queremos que sigan así. Entonces, pues, Jay Millennials, ¿no? Sí, es como, Sí. no sé, crecimos, al menos yo, de que no, en la mesa, y te digo, eso es como que totalmente X, pero yo creo que a la hora de la comida nunca tomamos agua natural. O sea, siempre era una limonada, agua de frutas, pan, soda, lo que sea. Y tú dices, pues no tiene nada de malo, no tiene nada malo, pero ya llega un punto en que espérate, pues es que ya estudios han demostrado que es mucho azúcar, que es bla, 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 que tú dices, no tiene nada de malo, pero ya lo empiezas a cambiar y son hábitos que vas cambiando poco a poco. Y yo creo que sí sería como en el sistema, como dice Manny, pues ya, yo por ejemplo, a la hora de la comida, agua natural. Y ya es normal, ya me acostumbré y todo ese rollo. Claro, de repente una limonadita, una coquita, pues te sabe bien, una chevecita, pero empiezas a cambiar hábitos que en los 90 tú dices, no, es que es normal, como En los antes. 90 uno se inyectaba Fanta con gancitos. Y vamos a decir, esos hábitos pues, son personales. Si quisieras seguirlos, pues adelante, no, pero si ya son hábitos sociales, donde realmente sabes que hay un grupo de la sociedad al que estás afectando con esto y que tal vez no te das cuenta, pero lo estabas afectando, y ni modo, o sea, pues es gacho que te digan, no, pues los hábitos de tu generación realmente fregaron a este grupo social, pues está difícil aceptarlo, pero o sea, esos hábitos sí son hábitos que tendrían que cambiarse porque sí están afectando a grupos sociales. Y también entendiendo que la transformación social que pueda venir va a tener consecuencias que a veces no esperamos, porque todo tiene sus consecuencias positivas que son las que estamos buscando, pero estando conscientes que, bueno, ¿cuáles podrían ser las, digamos, consecuencias no esperadas negativas? Y aprender a responder a esas también. Claro, porque esto de ajustar el mundo no está sencillo. Los alienígenas que están jugando con este nivel de atletas están dejando caer. La persona que está jugando Yumanji, ya, por favor, saque un 6. Ya, terminen. y diga Yumanji y su nombre. Grita, por favor, Yumanji, sí. ¿Dónde está Robin Williams cuando lo necesitamos? Maldito sea. O La Roca.
La Roca. Ok. Ya. Como va este año, al parecer va a tener 13 meses. Smash. Referencia a los Simpsons. Bueno, muy bien, pues creo que es todo por esta ocasión y vamos a despedirnos como todas las semanas. No sin antes recordarles que se suscriban, le den like, le piquen ahí a todos los botones que vean, excepto a los feitos, o sea, los de abajo y así, ¿no? Pues en qué sitio estamos puestos. Ya No, sé. o sea, los de manita abajo. Ya. Ah, no, Grillo, no. Los pop-ups y todo eso. Sí. No subimos el podcast a páginas de dudosa procedencia. Aunque estaría bien, igual y alguien nos ve, alguien que esté aburrido, y diga, bueno, pues, a ver qué dicen estos vatos. Ahí en el Inter Sí, que es el internet. Ustedes interpreten. Obviamente estamos hablando de páginas. Y para evitar este tipo de situaciones, queremos pedirles que nos apoyen en nuestro Patreon para poder subirlo a podcast, a lugares de podcast como Spotify, Apple, etcétera, etcétera. Así no encontrarán nuestro podcast en páginas de dudosa procedencia o del Deep Web. Por ahí. De la Deep Web. Oh, sí, vamos a meterlo a la Deep Web, así. Y luego vamos a engañar a toda la gente. Muy bien. Ok, entonces también síganos en nuestras redes sociales, el Tomate Podcast, @ el Tomate Podcast, en todos lados. En todos lados, señores y señores, en todos. Como el racismo estructural. Se despiden de ustedes, David Irigoyen, Álvaro Portillo y Manny Valencia. El Tomate Podcast agradece su preferencia, sobre todo porque estamos conscientes de que hay cientos de podcasts mejores que el nuestro. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como El Tomate Podcast y no olvide usar el hashtag Lo escuché en el tomate. Una vez más, desde el fondo de nuestro corazón partido, gracias y hasta la próxima.